Hola amigos, buenas tardes, le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica. Suscríbete a este canal y comparte la información. También te puedes suscribir a Electrónica Janda Silva, donde estoy subiendo un curso gratuito de hornos de microondas. Voy por la clase 5 y subí la quinta. También te puedes suscribir en Electrónica, en Janda Silva Shorts, son videos cortos, y en el canal de Mundo Reparaciones o el Mundo de la Reparación. Muchas gracias por tu apoyo, bendiciones para todos. Bien, en este caso tengo la fuente con la que hemos trabajado en la parte de la salida en la comprobación de los cortocircuitos. Hicimos la comprobación de un corto en la entrada, también hicimos la comprobación del diodo que pusimos en corto para ver si quemaba el fusible, lo cual no la quemó, ¿cierto? Eso demostró que no necesariamente un corto en la salida de la fuente quema el fusible. Bien, tengo otra fuente acá que es Samsung, pero yo les voy a decir algo. Esta fuente, compañeros y amigos, tiene daño. Esta fuente está dañada no solamente en la parte del corto como tal que pusimos en práctica con el diodo de salida, sino que esta fuente, por más que entrega el voltaje de más B, él no está entregando los voltajes a la salida. El daño de esta fuente es posiblemente porque no haya oscilación. Esta fuente tiene el diodo en corto, primero que nada. Pero, aunque yo le ponga el diodo en buen estado, esta fuente no te va a entregar el voltaje de salida. Lo que quiero llegar a esto, compañeros y amigos, es ver o saber cómo sé yo si el problema es de oscilación. Yo quiero saber si el problema es de oscilación. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada, compañeros y amigos, acompáñame en esta clase porque va a estar bastante maravillosa, es enseñarles el truco de cómo sé yo cuando la fuente está oscilando. Entonces, para eso vamos a quitar, primero que nada, suscríbete a este canal y comparte la información. Ya vamos rumbo a los 50,000 suscriptores. Ha sido un trabajo durante un par de años y hemos crecido bastante rápido gracias a su apoyo incondicional. Un fuerte abrazo para todos. Bien, vamos a sacar el diodo que está en corto. Bien. Vamos a sacar el diodo que está en corto. Vamos a levantarlo. Yo estaba pensando grabar esta clase en vivo, amigos. Lo que pasa es que ahorita me va a llegar gente. Me va a llegar gente en el gimnasio, entonces no quiero cortar, de verdad. Vamos a sacarlo, me falta un pedacito allí. Quiero demostrar una enseñanza más que le va a quedar grabada a todos. Bien. Voy a sacar el diodo. Ahí lo he sacado. Vamos a ver. Ahí lo he sacado. Perfecto. Ese es el diodo que está malo, que está en corto. Bien, y vamos a colocar el diodo. El diodo que lleva que es de la familia L. Creo que es este, a ver. Creo que es este, vamos a ver. Es este es el diodo. Bien, pero voy a colocarlo allí. Cada todo. Vamos a colocarlo allí. Ahí está. Bien, he colocado el diodito. Bien, y nos vamos a dar cuenta que aunque yo coloque el diodo, compañeros y amigos, aunque yo coloque el diodo, voy a poner esto por acá. Fíjate lo siguiente.
Bien, la fuente la voy a conectar a la red eléctrica y vamos a hacer la siguiente comprobación. Conecto. Vamos a observar la lámpara serie. Observa. Y enciendo. Bien, ha encendido, ¿verdad? Pero observa que voy a tener el voltaje en la entrada de acá a acá. Tengo los 296 voltios en el capacitor principal. También me está llegando al drain. Vamos a ver. Ahí está 295. También a la bobina del transformador. Pero ya en la salida, con respecto a tierra fría, observa, me paro acá y voy a medir en el diodo de salida. Mira, no tengo voltaje. En ninguno de los diodos tengo voltaje. Parándome en tierra correspondiente. ¿Por qué? Este es el tema de cuando también se presenta el comportamiento de 0 voltios. Es decir, que el 0 voltios puede ser por varias causas. La número 1, por un cortocircuito, ¿verdad? Nos dimos cuenta que con un corto nos llega el voltaje standby en la clase pasada, ¿verdad? Pero en este caso, esta fuente también tiene un segundo daño. Y el segundo daño radica básicamente, compañeros y amigos, en lo que viene siendo la oscilación. La oscilación en esta fuente está dañada. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, vamos a desconectar esto que está acá, ¿verdad? Y nosotros vamos a utilizar una fuente que está en buen estado. Esta fuente está en buen estado. Voy a conectarla y voy a encenderla. Y vamos a ver el estado de la lámpara serie. Voy a pasarla. Se encendió el foco un poquito y se apagó, ¿verdad? Entonces vamos a medir el voltaje en el capacitor principal. Suscríbete a este canal y comparte la información. Compártelo en alguna de tus redes sociales el video. Tengo el voltaje en el capacitor principal. Veamos. 297 voltios. Perfecto. Voy a quitarme los anillos porque aquí hay tema de alto voltaje. Y vamos a proceder también, como es una fuente Samsung, esta fuente viene en modo de activación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a medir el voltaje de salida. En el voltaje de salida, posiblemente yo me puedo parar en este mismo ánodo de acá. Vamos a ver si justamente es así. Me paro en el ánodo y voy a medir en el cátodo del diodo. Mira, tengo dos diodos. Uno de los diodos, observamos el multímetro, observamos acá. Mido el voltaje. Vamos a ver, mira, 5 voltios de salida y 13 o 14.5, o sea, me está entregando voltaje. Ahora, yo quiero saber cómo sé yo que esta fuente está oscilando. Obviamente, me está entregando voltaje, pero hay un método para saber si la fuente está oscilando y es con un método casero, con herramientas simplemente caseras, herramientas simplemente sencillas. Ha apagado la fuente, voy a descargarla. Ahí la he descargado. Perfecto. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a desconectar y vamos a utilizar el famoso probador de oscilación. Probador de oscilación. Estos dos cables, aunque uno sea rojo y uno negro, no tiene polaridad establecida, es decir, no entrega ni positivo ni negativo. Lo que vamos a hacer es eliminar parte de la corriente continua para dejar pasar la corriente alterna. Esto va en el ciclo de alterna, verificar si con esta ampolletica acá se refleja aunque sea una milésima. Si esta milésima enciende, quiere decir
que se está dejando pasar la corriente alterna, por ende hay alta frecuencia, por ende, básicamente, tenemos oscilación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner estas puntas. Una de las puntas del probador de oscilación se va a llevar al negativo del capacitor y el otro se va a llevar al drenador del MOSFET principal, es decir, de este que está acá. Se lleva una de las puntas al negativo del capacitor y la otra al drain del MOSFET. Vamos a soldar. Vamos a soldarlo. Y lo llevamos el negativo por este lado, es decir, al negativo, porque acuérdense que esto no tiene polaridad, es decir, el cable, porque el capacitor sí tiene polaridad, lo vas a llevar al negativo, que es tierra, y el otro al MOSFET. Bien, ahí lo he soldado. Entonces, ahí está la conexión y procedo a colocar el probador así. Ahí está. Y voy a conectar de nuevo la fuente de poder, amigos y compañeros, a lo que viene siendo el probador de oscilación. Conecto, enchufado, y al pasar el voltaje acá, al pasar el switch, el voltaje DC llega al capacitor, alimenta el transistor, y en este sentido tiene que, con el probador de oscilación, prender este foco. Vamos a ver. Mira, ahí está. Prende una milésima. ¿Te das cuenta? Mira, observa, ahí está. Mira. Y es como que si prendiera y apagando, prendiera y apagando. Eso me está demostrando que está pasando, básicamente se está eliminando parte de la corriente continua, o el voltaje continuo, y está dejando pasar corriente alterna en alta frecuencia. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Voy a apagarlo. Ahí lo he apagado. Y vamos a descargar el capacitor principal. Bien, ahí lo he descargado. Desconecto la fuente. Obviamente al entregarme voltaje a la salida es porque estaba oscilando, pero ahí te estoy haciendo la prueba con el probador casero de oscilación. Voy a sacarlo. Elimino esa zona de allí y elimino este cable de acá. Esto no tiene polaridad. Al final les voy a dejar el tema de cómo va la conexión y para la próxima clase cómo hacer este probador de oscilación para los que no lo tienen. Bien, voy a agarrar la fuente que no está oscilando. Es esta. ¿Cómo se hace la conexión? De igual forma, esta fuente trae dos capacitores al negativo de cualquier capacitor. Procedo a llevarlo, voy a llevar el negro como correspondencia de negativo, aunque no tiene polaridad, lo vuelvo a repetir, y lo llevo acá. Ahí está el negativo y el positivo va a ir al drain. Ahí lo hemos soldado. Observa ahora el comportamiento de esta fuente. Vamos a observarlo. Ahí está el probador de oscilación. Procedo a enchufarla. Voy a conectarla, voy a encenderla. Y obsérvame aquí el probador de oscilación.
paso el interruptor, observa la luz principal del foco. Voy a apagar esta fuente que estaba haciendo otra cosa. Observa que el foco prende acá, pero que este no enciende. Observa. Y mira, no hay oscilación. Entonces, anota los pasos que te voy a dar porque esta conexión y estos parámetros que te voy a dar son importantes para cerrar la clase del día de hoy. La fuente de alimentación conmutada puede presentar un comportamiento que se le conoce como 0 voltios. 0 voltios DC. Estos 0 voltios pueden ser tanto en la entrada como en la salida. ¿Ya? El típico voltaje de 0 voltios en la entrada es el famoso voltaje de más B, también conocido como B más. El voltaje que alimenta el transistor conmutador y el voltaje que alimenta parte de lo que viene siendo el transformador chopper o los diferentes transformadores chopper. Perfecto. Entonces, este comportamiento de 0 voltios puede ser tanto en la entrada como en la salida. Es decir, que en vez de llegar 290 en la entrada, en el capacitor principal, o 160, tengamos lo que se conoce como 0 voltios. En la clase en vivo, nosotros explicamos que este comportamiento de que tengamos 0 voltios en el capacitor principal se puede deber a muchas cosas. Entre ellos, un corto circuito, pero también podemos hablar de un segundo comportamiento que presenta un componente abierto en serie. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de 0 voltios a la salida, puede ser también un problema de cortocircuito. Pero también puede ser un problema de 0 voltios por causa de oscilación. O también puede ser por conmutación. O también puede ser por transformación. ¿A qué se refiere transformación? Bueno, que el propio transformador chopper se dañe. Lo que pasa es que estas generalmente no ocurren, no pasan, no suele suceder. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de esto es la salida. Entonces vamos a dividir este sector porque este es salida. ¿Ya? Y este es entrada. Entonces lo vamos a dividir. ¿Por qué te lo divido? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, los 0 voltios puede ser en la entrada por un cortocircuito o un componente abierto en serie, para que no llegue voltaje al capacitor principal. Pero en la salida nosotros vamos a tener diferentes voltajes. Los voltajes pueden ser 5 voltios, 3.3 voltios, 24 voltios, 12 voltios, etc. ¿Verdad? Entonces, si no tengo el voltaje, por ejemplo, de stand-by, no va a llegar obviamente ningún otro voltaje, porque la fuente necesita el principal voltaje, que es el voltaje stand-by. La ausencia del voltaje stand-by puede ser problema de un cortocircuito, como lo hicimos en la prueba del diodo. Puede ser un problema de oscilación, como lo acabamos de ver en esta fuente, que tiene un problema de oscilación. Pero también puede ser que haya oscilación, pero que no haya conmutación, porque el transistor no se puso en corto, sino que se abrió. Simplemente se abrió, no está haciendo la función de ser un switchador. ¿Ya? O puede ser transformación, que el propio transformador se haya averiado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el no tener un voltaje, el no tener voltaje o el tener una condición que se conoce como 0 voltios puede ser cortocircuito, oscilación, como lo acabamos de ver, o conmutación, pero también puede ser transformación. Repito,
Puede ser cortocircuito en algún componente de salida. Puede ser problemas de oscilación. Si no hay oscilación, no hay conmutación. Si no hay oscilación, no va a haber voltaje a la salida. Que en este caso el oscilador es este que está acá. Está malo. Entonces, al no haber oscilación, ¿verdad? No va a trabajar el conmutador. Y al no haber conmutador, no va a trabajar el transformador. ¿Ya? Entonces, puede haber un problema de corto, que la fuente que me entregue 0 voltios por un problema de corto, puede ser por un problema de oscilación, puede ser por un problema de conmutación o puede ser un problema de transformación. Pero esta casi la descarto porque casi no falla. Ahora, date cuenta de algo. El voltaje más B, no tiene nada que ver con el tema, ¿ya?, de oscilación directamente. ¿Por qué? Porque a ti te puede llegar el voltaje más B de oscilación en el capacitor principal, pero no puede estar oscilando la fuente, no tiene nada que ver. ¿Ya? Es decir, el chi, que generalmente suele ser un chisito de 8 terminales, 12 terminales, 16 terminales, 24 terminales, dependiendo del tipo de fuente, el chi manda los pulsos de activación. Como lo vimos en una de las clases, que uno de los pulsos se llamaba DRV, Drive Pulse. Por ahí salen los pulsos. Entonces te puede llegar el voltaje del capacitor principal y lo que no quiero es que te quedes nada más hasta allí, que sigas averiguando por qué la fuente no está entregando voltaje. Y te acabo de dar los pasos de por qué una fuente presenta comportamientos de 0 voltios. Ahora, ¿cómo va la conexión del componente? Bueno, me salen 2 cables del probador dinámico. No tiene polaridad. Y uno de los cables va a ir al negativo del capacitor, ¿verdad? El positivo se deja como está. Y la otra terminal va a ir al componente electrónico transistor de 3 terminales, pero se va a meter esta punta, se va a meter directamente al drain. Ahora, para llegar a hacer esta prueba necesito el circuito del comprobador, ¿cierto? Eso se lo dejo para la próxima clase, compañeros y amigos. Suscríbete al canal y comparte la información. Gracias por tu apoyo y muchas bendiciones a todos los muchachos de Latinoamérica, de Sudamérica, de Europa. Un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones para todos. Sigan adelante.